Buenas noches, queridos compañeros, querida profesora. En esta oportunidad voy a exponer mi tema, que es prácticas de normas de bioseguridad y reconocimiento de materiales empleados en lo que es la agudeza visual. Eh, bueno, para comenzar, vamos a hablar sobre lo que es la COVID-19. ¿Por qué? Porque a raíz de este tipo de pandemia, ¿no? Es donde la bioseguridad toma más fuerza, ¿no? O se habla más de ello. ¿Por qué? A ver, porque sabemos que lo que es la COVID-19 es un contagio de persona a persona, ¿no? A través del estornudo lanza lo que son moléculas del virus, a través lo puede depositar en lo que son objetos o a la misma persona. Al tocar también los objetos, este portador del virus empieza a contagiar a, a las demás personas que están sanas, se podría decir, ¿no? Y entonces a raíz de ello empieza a propagarse todo esto. La bioseguridad, según la OMS, es un conjunto de normas y medidas para proteger lo que es la salud del personal frente a riesgos biológicos, químicos o físicos. Eso quiere decir que la bioseguridad lo que busca es eliminar, ¿no? o minimizar este tipo de factores de riesgo, ¿no? Así sea biológicos, químicos o físicos. Ahora, lo que es las normas de bioseguridad. Las normas de bioseguridad están destinadas a reducir el riesgo de transmisión de microorganismos de fuentes, ya sea reconocidas o no reconocidas de infección, vinculadas a lo que son los accidentes por exposición a sangre, fluidos corporales, como es en el caso de la COVID-19, ¿no? En lo que son los servicios de salud, por ejemplo, en el consultorio optométrico, ¿no? Los principios de bioseguridad son tres. Uno es la universalidad. Se asume que todo tipo de persona es portadora de algún agente infeccioso hasta no demostrar lo contrario. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros a nuestros pacientes que tengamos en consultorio tenemos que tratarlo como si fuese un agente infeccioso. El uso de barreras, el otro principio. Eso comprende el concepto de evitar la exposición directa de sangre o fluidos no orgánicos potencialmente contaminantes, mediante lo que son la utilización de materiales adecuados que se interpongan al contacto de los mismos. Por ejemplo, un tipo de uso de barreras vendría a ser una mascarilla KN95, un guantes, los lentes que nos protegen, ¿no? También las caretas faciales, todo ello. El tercer principio de esta bioseguridad vendría a ser los medios de eliminación de material contaminado. ¿Esto qué quiere decir? Comprende el conjunto de dispositivos o es también el procedimiento adecuado a través de los cuales los materiales que se han utilizado en la atención de pacientes en el consultorio, por ejemplo, tienen que ser adecuadamente depositados o eliminados sin riesgo. Bueno, siguiendo, vamos a hablar sobre las acciones que se toman en los servicios de salud. Por ejemplo, las medidas de prevención y de control vienen a ser 4. 1, precaución estándar. 2, precauciones de contacto y gotas. 3, precauciones de transmisión aérea. Y 4, precauciones en procesos asistenciales. Como número 1, lo que es la precaución estándar. ¿Qué quiere decir esto? Que vienen a ser los conjuntos de prácticas que son aplicadas al cuidado del paciente, ¿no? Independientemente esté o no, o con sospecha o que tenga este tipo de enfermedad, ¿no? O un agente infeccioso, sea un agente infeccioso. En cualquier sitio donde se prestan los servicios de salud, como por ejemplo en nuestro caso, en lo que es la óptica. Entonces, ¿cuáles son las políticas que tenemos que tener en cuenta? Uno, la higiene de manos. Un adecuado higiene de manos con jabón, ¿no? Dos, por ejemplo, utilizar nuestro uniforme. El uniforme es de uso exclusivo en el consultorio optométrico, en nuestro caso, ¿no? Y también en lo que es el área de ventas. No es que con este uniforme que nosotros tengamos tendremos que trasladarnos desde nuestro domicilio hasta nuestro trabajo, no. Este uniforme se deja en el trabajo para así no transportar este virus mientras en el transcurso del traslado de domicilio a casa, al trabajo.
3, utilizar el barbijo común o un filtro de partículas según el caso. Por ejemplo, en nuestro caso, que vamos a estar en constante atención a los pacientes, ¿no? Tenemos que utilizar una buena mascarilla y lo recomendable sería una N95, una KN95, ¿no? Y a nuestros pacientes indicarles que vinieran con una doble mascarilla, ¿no? Colocar correctamente también lo que es la mascarilla, el ajuste nasal, todo sobre hasta el mentón, ¿no? Y chequear todo siempre antes de atender al siguiente paciente. 4 vendrían a ser las gafas, ¿no? Las protecciones, porque también sabemos que este virus también se contagia a través de los fluidos que tenemos en las vistas. 5 vendría a ser lo que son los guantes, ¿no? Los guantes igual, también el aseado de las manos, de retirarse el guante como debe ser y también desecharlo como debe ser. 2 vendría a ser las precauciones de aislamiento por gotas o contacto. Si nosotros tenemos pacientes que están sospechosos o están en investigación o son confirmados, también tenemos que tener en cuenta, no comunicarnos con ellos, o es que, por ejemplo, si ellos sacan una cita con nosotros, hacerle ese tipo de preguntas, si tiene algún tipo de fiebre, malestar que ha tenido en los últimos días, para evitar atenderlo, ¿no? Para así también poder de alguna forma evitar el contagio a nuestros siguientes pacientes o de nosotros mismos. Observación, el material de la máscara o la mascarilla tiene que ser impermeable. No se recomienda lo que son las mascarillas de telas porque filtra los líquidos. Entonces siempre nosotros como brindamos lo que son servicios de salud, tenemos que tener una buena mascarilla que viene a ser la KN95, la N95 o simplemente doble mascarilla, ¿no? Las batas también se utilizan también doble en caso de tener siempre bastante contacto con los clientes o el tipo de actividad que vamos a realizar, si vamos a estar muy cerca de ellos de repente, o simplemente nuestro uniforme, ¿no? Que tenemos en el consultorio uso exclusivo. Bueno, continuando, vamos a hablar 3 de las precauciones de transmisión aérea. En el caso de realizar procedimientos que generen aerosoles. En nuestro caso va a ser muy poco, pero igual tenemos que tomar las medidas necesarias para evitar este tipo de contagio, ¿no? Las batas, las KN95, las gafas y todo ello. 4 vendría a ser las precauciones en el proceso de asistencia a pacientes. Por ejemplo, nosotros que somos personal de salud, deberemos evitar tocarnos los ojos, la nariz, la boca con las manos, así sea con guantes o sin guantes. Y por simplemente precaución, debemos tratar a todos nuestros pacientes como si fueran un foco infeccioso. Las responsabilidades que tenemos como personal de salud, tenemos que cumplir y hacer cumplir las normas de bioseguridad, las precauciones estándares y limpieza, desinfección en las respectivas áreas de trabajo. Y también aquí quiero recalcar lo que es, por ejemplo, nosotros que brindamos servicios a la salud visual, nuestros clientes, nuestros pacientes siempre se prueban diferentes tipos de anteojos para poder elegir uno. Y en el transcurso de ello nosotros tenemos que estar siempre bien atentos para poder desinfectarlo, porque el siguiente paciente va a realizar exactamente lo mismo. No queremos que se contagie, tenemos que brindar siempre las medidas de seguridad, hacerlas respetar. Desinfectamos los lentes, ya sea con algún tipo de líquido especial o con alcohol, ¿no? También hay que tener en cuenta la desinfección de nuestros materiales optométricos que utilizamos en la atención a cada paciente. Bueno, el otro tema que me tocó es herramientas empleadas en la agudeza visual. Las herramientas empleadas en lo que es la agudeza visual, antes que todo tenemos que hablar sobre el consultorio y los optotipos. El optotipo tiene que estar claramente impreso, legible y uniformemente iluminado. Y tenemos que realizar las compensaciones necesarias según la distancia que existe entre el paciente y el test, ¿no? Nosotros sabemos que entre el paciente y el test, el octotipo tiene que haber 20 pies, que vendría a ser 6 metros, ¿no? Y si no, tenemos que doblar lo que sería la distancia. Bueno, una de las herramientas que utilizamos para la toma de agudeza visual es el octotipo o cartilla. Aquí nosotros tenemos que saber diferenciar, elegir entre los pacientes que nos va o que nos llega al consultorio. Por ejemplo, si es un paciente alfabeto, tenemos que utilizar octotipos alfanuméricos. Por ejemplo, en la cartilla de Snellen,
y en caso nos lleguen pacientes analfabetos, tenemos que utilizar cartillas de gráficos o direccionales. 2. El oclusor ocular. Bueno, como vemos en la imagen, este vendría a ser lo que es el oclusor ocular. Con ello nos va a permitir tomarle una agudeza visual, ya sea sin corrección o con corrección. ¿Cómo es esto? Nosotros ocluimos el ojo, por ejemplo, como en la imagen, ocluimos el ojo derecho. Le preguntamos a la paciente sin anteojos, ¿no? Hasta dónde ella puede ver sin hacer esfuerzo, hasta qué línea puede ver, las 5, las 6, y de acuerdo a ello lo volvemos a hacer con el otro ojito y después aplicamos lo que es la corrección. 3 vendría a ser lo que es el agujero estenopeico. El agujero estenopeico se refiere a lo que es a la agudeza visual que se obtiene a mirar a través de este agujero que tiene un diámetro de 1 a 1.5 milímetros. Se usa en pacientes que no alcanzan la agudeza visual estándar. Y lo que produce ello es un aumento de profundidad de foco. Por ejemplo, si el paciente ve a través de este agujero, quiere decir que tiene un defecto refractivo. Pero si no puede ver a través de este agujero, tiene algún problema cerebral o también alguna patología ocular. Pero igual, a pesar de ello, no descartamos lo que viene a ser el defecto refractivo. Bueno, esto sería todo mi tema. Muchas gracias por la atención.